hermanos, gracias a Dios que le ha permitido a usted tener el privilegio, es un privilegio estar en la casa de Dios y más todavía en este día de sacrificio. Es un sacrificio vivo que hacemos, ya la petición ha sido puesta ya hace más de una semana, se viene anunciando por qué se iba a ayunar, se ha estado anunciando constantemente, así que lo que no hemos escuchado entonces hay que prestar atención. Hay que estar orando porque ya se acerca fin de año, ¿sí? Y bueno, va a haber nuevamente junta directiva, se va a escoger nuevamente y hay que estar orando por eso para que sea el Espíritu Santo quien haga lo que tenga que hacer. Y bueno, yo quiero que mientras estaba conversando con Dios orando, el Señor ha tratado con mi vida y me ha venido a mi mente bastantes pasajes en la Biblia y uno de ellos ha sido el libro de Isaías, en el cual el Señor muestra cuál es el verdadero sentido que tiene el ayuno, ¿sí? Y es más, y mi mente ha ido pasando por toda la Biblia, por muchos pasajes, en el cual muestra que constantemente cuando uno tiene costumbre de ayunar, mayormente es casi todo el día de oración, ¿sí? Y es más, Isaías recalca que el propósito del ayuno es desatar las ligaduras, ¿sí? Romper, hermano, las ligaduras que el diablo ha puesto, tanto con la gente que está inconversa, que no tiene a Cristo, la gente que está pasando necesidad. Sería bueno y sería bonito en este día de ayuno que hagamos la obra de Dios, en vez de estar acá encerrados. ¿Por qué no salimos afuera y vamos a ver a los hermanos ancianos? Vamos a ver a la hermana Norberta, vamos a ver al hermano Durán, vamos a repartir tratados. ¿Qué hacemos aquí? Si la gente está afuera, en ayuno podemos hacerlo. Así que si tienen a bien después de la alabanza, salgamos y hagamos la obra realmente, ¿sí? Hagamos la obra porque, hermano, acá en Cuatro Paredes, ¿qué hacemos? Allá afuera la gente está necesitando. Nuestra hermana anciana, Norberta, está necesitando, ella pide que le vayan a ver. A veces nosotros vamos y no nos dejan verla porque supuestamente es muy temprano o es muy tarde. Yo creo que ya después de esto, creo que es una hora prudencial a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ir a visitarla, ¿sí? Antes que se vaya a dormir. Quién sabe, de repente es el último día o la última vez que la veamos, está muy ancianita ya y Dios tenga misericordia. Amén. Pero mientras tanto vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el texto que el Señor ha puesto en mi corazón. Libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante, vamos a compartir bajo el tema: es necesario padecer por el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir, es necesario padecer por el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sí, Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante. Lo van encontrando, se van poniendo en pie. Aleluya. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su amado Espíritu Santo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz,
mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cerramos nuestras vistas y vayamos a la presencia de Dios un momento. Amado Padre, Dios de gloria, Dios de honra, Dios de poder, te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por habernos permitido, Señor Dios mío, lecturar tu palabra. En esta hora, Señor Dios mío, con toda humildad te pedimos que tú nos hables con poder, que nos hables con autoridad. Que sea la voz de tu Santo Espíritu la que hable, bendito Dios, y que las demás voces cesen. Que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, trate con cada una de nuestras vidas y que nos dé a vida a través de tu palabra. Que, Señor Dios mío, sintamos por nuestro ser ríos de agua viva correr, y que esta palabra, bendito Dios, Señor, podamos ponerla, Señor Dios mío, en práctica. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, mantengan sus Biblias abiertas. Gloria sea al Señor. Bien, voy a pedir su mayor atención, por favor, presten atención aquí adelante. Luego leemos todos juntos, ¿sí? Cuando leemos todos juntos, y cuando estamos exponiendo la palabra, todos atentos, por favor. El mensaje es necesario padecer por el nombre de Jesús. Y vamos a tener que entender este mensaje, todos nosotros los hijos de Dios. La Biblia nos relata en el libro de Hechos capítulo 9, todos conocemos la historia de Pablo, o de Saulo como se llamaba, y luego pasó a llamarse Pablo. Sabemos que la Biblia dice que Saulo o Pablo era gentil, judío, fariseo, publicano. ¿Qué era Pablo? Era un fariseo, ¿sí? Conocía la ley, lo conocía muy perfectamente, y era un hombre celoso de las Escrituras. Pero lamentablemente su celo por las Escrituras era incorrecto, porque había sido enseñado muchas veces con las tradiciones humanas, con las tradiciones de los hombres. Y esas tradiciones se han metido, hermano, en todo. En aquel tiempo se metieron siempre, hermano, en las sinagogas. Y con el paso de los tiempos se ha ido también metiendo las tradiciones en las mismas iglesias evangélicas. Haciendo cosas que la Biblia no ampara, que la Biblia no, hermano, respalda, pero sin embargo se hacen por tradiciones humanas. Y es por eso que a veces vienen, hermano, suceden cosas, y uno pregunta: ¿por qué pasa esto en la iglesia? Sucede porque, hermano, muchas veces se sigue la tradición, o sigue lo que le dijo tal predicador, o tal maestro, o tal pastor.
pero muy pocos son los que lo que escuchan lo llevan a la Biblia, lo llevan a la Escritura. Y todo hijo de Dios, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene que entender algo. Tiene que entender que todo lo que escuche debe llevarlo a la Biblia. Si algún predicador se para aquí, ¿sí?, y dice algo, y yo sé que en la Biblia no es correcto, yo no tengo por qué creerle, sea quien sea. No importa cuántos años tenga el Evangelio, no importa cuántos hermanos muertos haya levantado, si tiene unción, no importa, porque aquí la autoridad máxima es la Biblia. La Biblia tiene la autoridad máxima en la iglesia, ¿sí? Por eso que cada cosa que nosotros escuchemos, sometámoslo a la Biblia. Y Saulo tenía, hermano, en ese entonces, que todavía no había tenido un encuentro personal con Cristo, con Dios. Él había escuchado el Yeshiva, el Torah, él había leído, pero él había escuchado la enseñanza de sus maestros. No tenía un solo maestro, tenía varios maestros. Y muchas veces le enseñaron, hermano, doctrina de hombres. Y la Biblia nos habla de esta doctrina de hombres, de la levadura que había en los fariseos. Es más, Jesús dijo, hay que tener cuidado de la levadura de los fariseos. Entonces Pablo, en su error, en su ignorancia de conocer al Señor, él empieza por ese celo, porque Pablo amaba a Dios, ¿sí? Amaba a Dios, pero su amor no era, hermano, realmente conforme al corazón de Dios. Por este amor Pablo cometió, hermano, el tan, hermano, hecho bochornoso de empezar a perseguir a la iglesia. Empezó a perseguirles y a meterles en las cárceles, porque Pablo decía, a él, escuche bien, a él le habían enseñado que solamente los judíos, ¿me entiendes? Solamente a través de la religión judía era la que había salvación, los demás estaban perdidos. Eso era lo que sus maestros les habían enseñado, le habían metido eso en la cabeza a Pablo y él creció con eso. Entonces, cuando se levanta la iglesia, cuando Jesucristo funda la iglesia, ya en aquel tiempo, estamos leyendo Hechos 9, Jesucristo ya no estaba acá en la tierra. Él había partido para el cielo. Solamente habían quedado los apóstoles y la iglesia, los discípulos que poco a poco empezaban a crecer. Y cuando vieron los judíos que la iglesia creció, entonces los judíos entró un celo demoníaco, ¿sí? Porque fue un celo demoníaco de llevar incluso a la muerte a aquellos hombres que no creían lo que ellos creían. Porque así, hermano, toda persona que no tiene a Dios, que simula tener a Dios, Él quiere que tú creas lo que Él te dice que creas. Pero aquí no funciona así. Yo no voy a creer lo que alguien me diga que yo debo creerlo, porque Él lo dice. Aquí lo que tú tienes que creer es lo que la Biblia dice. Si la Biblia te dice y el hombre o la mujer de Dios te habla eso, tú obedécele porque está en la Biblia. Pero si te dice algo que la Biblia no respalda, que no tiene sustento en más de un capítulo en la Biblia, porque fácil es coger un capítulo o un verso, ¿no?, y querer dar una enseñanza. Y la Biblia no se usa así. La Biblia hay que conocerla de pasta a pasta. Sí, porque tiene muchas enseñanzas. Entonces, hermano, estos judíos cometieron el grave error de llevar a la muerte, ¿me entiende?, a los santos. Y es por eso que mataron a Esteban. Le mataron a pedradas en la propia presencia de Pablo. ¿Sí? En su propia presencia él autorizó que le matasen. Fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. Era un jovencito. La Biblia dice que Esteban era un jovencito lleno del poder del Espíritu Santo y lleno del conocimiento. Escuche bien. Esteban, el Espíritu Santo viene a ti, a tu vida, te da poder, te da unción, pero también te da algo que es extraordinario, que se llama conocimiento. Es por eso que la Biblia dice, hermano, que venían a conversar los ancianos con Esteban y no le podían ganar, ¿me entiendes? Porque Esteban conocía la Biblia y ese conocimiento se lo había dado Dios a través del Espíritu Santo. Es por eso que cuando Jesús a los 12 años conversaba con los sacerdotes y ellos se sorprendían cómo era posible que este jovencito de 12 años, más o menos la edad cerca de Gloria, ¿sí?, un jovencito le hablase la palabra de Dios. Ellos se sorprendían y tenían celo, envidia y empezaban a preguntarle. Se dan cuenta que el Espíritu Santo es el que te da sabiduría y entendimiento. Toda persona que ha tenido un encuentro con Dios y el Espíritu Santo está en su vida, tiene que tener conocimiento de la Biblia.
¿Me entiendes? Porque eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te enseña la palabra, ¿me entiendes? Y te prepara, ayer dijimos en la enseñanza, te prepara para el encuentro con tu Salvador. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ellos llevaron a la muerte a los judíos. Y es que Pablo en el verso 9 empieza diciendo que él pidió, solicitó cartas, ¿me entiende?, a los principales sacerdotes para que persiguiese a la iglesia. Porque él quería exterminar con esa plaga. Él los llamaban plaga. Querían destruir y terminar porque decían que era del diablo, que, ¿me entiende?, que ellos estaban errados. Pero sin embargo, mire lo que sucede. Ahora sí leamos todos juntos, por favor. El verso 3. Mire, lea, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. ¿De dónde? De luz del cielo. Sabemos que era ese resplandor. ¿Quién era? Era el mismo Jesús. Sí, era la misma presencia de Dios. Y es más, Pablo no vio su cara. Sí, hay tanta gente que dice que ha visto a Jesús. Pablo no vio su rostro. ¿Ya? Así que, porque su presencia es poderosa, es una luz extraordinaria. ¿Sabe por qué nadie puede ver el rostro de Jesús? No se puede ver el rostro de Jesús. Y hay gente que dice que tiene la osadía de decir que ha visto a Jesús, lo ha visto su rostro. No se puede, la Biblia dice que no se puede. Los sinvergüenzas que están afuera pintan el rostro de Jesús, ¿no? Y dicen, este es Jesús, este es tu Dios, y van y lo adoran. Pero el rostro de Jesús no se puede ver, es un resplandor. Nosotros vamos a ver el rostro de Jesús aquel día cuando la iglesia sea arrebatada. Ese día tú vas a tener el privilegio de conocer a tu Salvador. Yo solamente sé por la Biblia que Jesús es hermoso. Cantares lo dice, el más hermoso entre los hijos de los hombres. La Biblia es extraordinaria. Entonces, hermano, dice que una luz le resplandeció y le rodeó. Verso 4. Entonces, ¿qué pasa? Pablo iba en el caballo, iba con varios hombres a arrestar, varios soldados a arrestar a esta gente. Y dice, y cayendo, verso 4, en tierra, oyó nada más. Dice, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Jesús, el que está hablando aquí es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús o estaba persiguiendo a sus discípulos? A sus discípulos. Quería encerrar a sus discípulos. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué le dice Jesús así? A ver, escucho. ¿Alguien tiene pregunta? Pregunte. ¿Por qué dijo así? Ya perseguía a la iglesia, pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Muy bien. Aquel que persigue a un discípulo de Jesús, hombre o mujer, está persiguiendo al mismo Jesús. Está luchando contra el mismo Dios, porque somos hijos de Dios. Hay que entender eso. Aquel que quiera perseguir a un hijo de Dios, a una hija de Dios, está haciéndolo con Dios. Por eso que Jesús dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y será que alguien podrá luchar contra Dios? ¿Será que alguien podrá vencer a Dios? No se puede. Le dijo, verso 5, ¿quién eres, Señor? Hasta entonces Saulo no había conocido a Jesús. Escucha, él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús le añade, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Es como si lo te estuvieran diciendo, ¿será posible que tú agarres tu mano, tu cuerpo y te empieces a golpear con tu mano una punta, un clavo? ¿Podrás hacerlo tú? ¿No te dolerá? Es un dolor horrible. Lo mismo le dijo, Pablo, tú no estás haciendo nada. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que tú estás haciendo es incorrecto. No puedes tú. Podrás hacer lo que tú quieras, pero jamás podrás vencer a Dios. Jamás nosotros podemos vencer a Dios. Jamás nuestro intelecto podrá superar a Dios. ¿Me entiende? Nunca. No se puede pelear contra Dios. Él es nuestro creador, nosotros somos cosas creadas. Verso 6. Él temblando y temoroso dijo. Escuche, dice que él estaba temblando
y temoroso. ¿Por qué? ¿Por qué? No va por ahí. A ver, Gloria, a ver, atentos, sí, quiero que se sumerjan en la Biblia. Vamos. ¿Por qué Pablo empezó a temblar y tener miedo? No, hábleme con Biblia. ¿Por qué? En base a la Biblia. Jesús es Dios, ¿verdad? Sabemos que todos que Jesús es Dios. Correcto, ¿estamos de acuerdo? Ahora, hay un pasaje en la Biblia que dice que delante de la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Toda persona que ha tenido un encuentro con Jesús, ¿sí? ¿Me entiende? Toda persona que ha tenido un encuentro con Jesús no es como ellos lo pintan. Hay tanto testimonio mentiroso. Cuidado con los testimonios. Cuidado. Hay tantos testimonios carnales y tantos testimonios que vienen del diablo para engañar. ¿Sí? Pero hay testimonios que son de Dios también. Y todo testimonio tiene que pasar por la Biblia. Hay gente que dice que ha visto a Dios. Hay gente que dice muchas cosas. Solamente lo escuchamos porque la Biblia no lo ampara. Pero en fin, toda persona que ha tenido un encuentro con Dios, ¿me entiende? No puede resistir la presencia de Dios porque Dios es extraordinario. Y Pablo empezó a temblar su cuerpo porque estaba delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que él empezó a temblar. ¿Ok? Sigamos. Mire, dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Instantáneamente, escuche bien, instantáneamente, Pablo ya sabía que el que se le presentaba era Jesús, ¿verdad? Y Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los seguidores de Jesús. Pablo iba con la orden de capturarlos, apresarlos y hasta matarlos, ¿ok? Pero cuando Jesús se le aparece, Pablo inmediatamente cambia al toque, al instante y dice, ¿qué quieres que yo haga? Es más, Jesús no le dijo, no hagas esto, yo no quiero que tú hagas esto. No le explicó. Basta con estar delante de la presencia de Dios para conocer todas esas cosas. Es por eso que cuando Jesús le dice, ¿por qué tú me persigues? Él dice que temoroso y temblando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ve el cambio? Un hombre que venía a matar, a destruir, se le presenta a Dios, solamente se le presenta y al instante él cambia. Y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pasó ahí? ¿Se ha puesto a meditar en esto? ¿Cómo instantáneamente cambió? Jesús no le prohibió ni siquiera, no le dijo nada, pero él instantáneamente cambió. ¿Por qué? Porque toda persona que tiene un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, cambia. La prueba que tú has tenido un encuentro con Dios es que tú cambias. La prueba que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, es que tú cambias. Ya no eres el mismo y la misma. Y si sigues en lo mismo, tú todavía no conoces a Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y tuvo un encuentro con Jesús, dice que cuando él bajó, su rostro no era el mismo. Su rostro resplandecía, salía un resplandor que cegaba a los hijos de Israel y no podían ver su rostro y le rogaron que se pusiese un velo porque la luz era tan resplandeciente que no podían verle a la cara. ¿Qué significa esto? Que toda persona que tiene un encuentro con Dios cambia. ¿Me entiendes? Dios no solamente, Dios está, el Espíritu Santo viene y te hace cambiar, pero está en ti el cambiar. Escuche bien, está en ti el cambiar. ¿Sí? Tú puedes pedir a Dios muchas cosas, ¿sí? Pero si tú no cambias, Dios no es, ¿me entiendes? Dios no te obliga a ti a cambiar. Dios es caballero, ¿me entiendes? Él te respeta. ¿Sí? Si tú quieres servirle, le sirve. Si tú no quieres servirle, Él no se incomoda ni se inmuta. ¿Me entiendes? Así funciona Dios. Entonces, cuarta enseñanza. Toda aquella persona que tiene un encuentro con Jesús, cambia. Saulo cambió instantáneamente. Le dijo, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Sigamos, miren. Y el Señor le dijo, verso 6 estamos. Y el Señor le dijo, todos lean porque no vaya a ser que alguien diga que estoy leyendo algo que no es correcto. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Por qué? Porque oyendo la verdad la voz, mas no veían a nadie.
¿Usted ve? Mire, ayer, antes de ayer, creo que compartía con un joven y le explicaba un pasaje sobre esto. Yo le decía que toda persona que ha tenido un encuentro con Dios, cambia. Y yo le puse un caso muy interesante. Le dijo, había una vez una jovencita que había muerto y había ido al cielo y al infierno. Escuche, ella cuenta que fue al cielo y al infierno, dio su testimonio. ¿Sí? Ella dice que vio algo horrible en el infierno. ¿Ok? Pero luego ella creció y más años después se fue al mundo. Ahora es una fornicaria y está haciendo las cosas que ella quiere hacer. Pregunto, ¿su testimonio habrá sido real? ¿Qué dice usted? Pero si ella ha ido al cielo y al infierno, ¿y cómo que unos años después se va al mundo ella de nuevo? O sea que lo que vio en el infierno fue bonito. Es por eso que usted no tiene por qué creer a tanta gente mentirosa que dice que ha ido al cielo y al infierno. ¿Sí? Hay tanta gente que se deja engañar. Sométalo a la Biblia, por favor. Toda persona que ha tenido un encuentro con Dios jamás se aparta de Dios. Yo no creo en ninguna persona, a mí no me va a venir a engañar ninguno que diga que ha tenido un encuentro en el cielo y el infierno y que luego siga en el mundo. ¿Sí? Porque el infierno, hermano, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. El infierno, hermano, es un castigo horrible. Y luego irá al lago de fuego, que es una eternidad de dolor. Es por eso que toda persona que dice que ha tenido un encuentro con Dios y yo no veo cambios en su vida, esa persona es una mentirosa. No ha cambiado todavía. Porque Dios, si tú tienes un encuentro con Dios, Dios te cambia. Ustedes saben que Dios lo ha cambiado. En muchas cosas Dios nos ha cambiado. Muchas cosas Dios me ha cambiado y sigue cambiando. Todos los días sigue cambiándonos, todos los días. Sigue perfeccionándonos como en la enseñanza de ayer. Todos los días nos está perfeccionando. Ahora, mire, aquí el pasaje dice que estos hombres escucharon la voz, pero ellos miraban y no veían a nadie. ¿Sí? Imagínense el temor que hubieran sentido estos hombres. Eran soldados, eran guerreros. Ellos se espantaron, dice, porque quedaron atónitos. ¿Me entienden? Ellos eran soldados, sabían pelear, no tenían miedo a la muerte, estaban preparados, entrenados para esto. Pero al ver este acontecimiento, ellos se asombraron y quedaron pasmados, atónitos, dice la Biblia. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía nada. Ojo, solamente el que cayó al suelo fue Saulo. No fueron los soldados, ¿sí? Solamente Saulo, ¿ok? Ahora dice, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, los soldados llevaron por la mano, le metieron en Damasco. Y dice en el verso 9, anote ahí, miren, en el verso 9 dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba ayunando, porque los judíos ayunaban. ¿Sabe cuántas veces los judíos ayunaban por semana? O hasta ahorita lo hacen. Los judíos tienen la costumbre de ayunar 2 veces por semana, infaliblemente. Eso está en la Biblia, está escrito, es un mandamiento. De los 612 mandamientos, está en la Biblia, 2 ayunos semanales. ¿Cuántos nosotros hacemos esos 2 ayunos semanales? No, y supuestamente nosotros somos mejores que los judíos, ¿no? Porque tenemos mayores promesas. Pero sin embargo, ayunamos cuando la iglesia anuncia o cuando nos obligan, hasta algunos hay que obligarles para que ayunen. Pero ¿cuánto uno hace ayunos personales? Los judíos ayunaban 2 veces por semana. Saulo en su problema ayunó 3 veces, 3 días. Estaba en ayuno. ¿Y qué estaba en ayuno Pablo? ¿Qué estaba en ese ayuno? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Lo único que hizo los 3 días era orar. Es por eso que los ayunos mayormente es pura oración, hermano. En los ayunos uno llora, clama. Así son los ayunos bíblicos son de oración. Son ayunos. O usted vaya a la Biblia, en toda la Biblia sáqueme un pasaje donde dice que bueno, dábamos partes por culto y enseñábamos, ¿no? La alabanza y luego enseñábamos, no. Los ayunos de los judíos se cubrían con cilicio, sentaban y lloraban y pasaban en el suelo tirados
orando y orando, desde las 6 de la tarde hasta las 6 del otro día. Ellos empezaban su ayuno, el día para los judíos empieza a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde todos los judíos empiezan su ayuno. Nosotros no lo hacemos así, pero eso es otro tema. Entonces, Saulo estaba orando por 3 días consecutivos, estaba en la cama orando y orando, no durmiendo, porque hay gente que tiene la costumbre, ¿no? Va a dormir, se echa en la cama, Señor, acá voy a orar y se queda dormido, ¿no? Perezoso, porque rápidamente va a venir el sueño. Tú tienes que salir, sentarte o arrodillarte para orar, para que no te des más rápido. Verso 10. Entonces en Damasco un discípulo, escuche, dice que había un discípulo, no dice que había un profeta o un apóstol, que tanto hay por acá, ¿no? Dice que son apóstoles. Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿A quién le dijo así, llamó por su nombre? A Samuel. Le dijo, Samuel, Samuel, por 3 veces. Sí, es que Dios nos conoce por nuestro nombre, ¿sabía? Dios te conoce, y cuando Dios te habla por tu nombre, ¿sí? Si tú no has tenido una experiencia todavía con Él te va a hablar por tu nombre. ¿Cuándo va a ser la experiencia? Cuando tú te metas a orar 2, 3 horas. Ya no se trata de orar media hora, tú no vas a tener la presencia de Dios, ¿sí? Métete a orar horas y horas, ahí de rodillas, y si fuese de madrugada mejor, ahí se manifiesta el Dios. Yo te digo por experiencia, yo he tenido experiencia con Dios. En la madrugada Él venía, tocaba, yo sentía que Él me acariciaba y sentía calor, ¿me entiendes? Un calor extraordinario. Él viene, te habla por tu nombre, Él te despierta de madrugada, Él viene, ¿me entiendes? Pero cuando tú pierdes el amor con Él, pierdes la comunión con Él, ya no pasa así, te enfría. Y eso no es culpa de Dios, no es culpa del Espíritu Santo, es culpa tuya, negligencia tuya. Entonces, si tú has perdido eso, vuelve nuevamente a orar, a pedir que Dios nuevamente te perdone y nuevamente tengas comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tu amigo, Él te va a enseñar, tú tienes que conversar con el Espíritu Santo, conversas con el Padre a través de Jesús, con los 3, ¿sí? Entonces, escuche bien, dice, Él respondió, heme aquí, y el Señor le dijo, levántate, mire, cuando Dios habla, da instrucciones precisas, no instrucciones a medias, que será o no será, que tengan doble interpretación, no, ya eso no es de Dios. Cuando sucede eso, ¿es carne o es el diablo? A mí Dios me habla precisamente, a usted tiene que hablarle a Dios precisamente y le da indicaciones precisas, ¿ok? Mire, ahorita me viene a la mente un caso que, bueno, ahí hacemos un paréntesis. ¿Se acuerdan que le compartí que un hombre había ayunado 42 días? ¿Se acuerdan? En Argentina, en Buenos Aires, Argentina, un hombre ayunó 42 días. Escuche, porque él dijo así, Dios nunca le llamó que ayunase 42 días, ¿sí? Pero él quiso ayunar, porque él dijo, Jesús ayunó 40 días, Gigi Ávila ayunó 41 días, eso es bíblico, él ha escrito en su libro, ahí están sus libros, él lo ha escrito 41 días, en los 40 días dice Gigi Ávila que el Señor lo sustentó, no sentía el dolor, nada, pero el último día, el día 41, dice que él sintió que el infierno se lo llevaba, sintió tanto, ¿por qué? Porque Jesús dice que le dijo, por 40 días yo ayuné y en estos 40 días yo te he respaldado, ahora este día tú estás solo, y él dice que a las justas acabó su día 41 de ayuno, y Dios le dio poder y Dios le llevó a las naciones. Y este hombre, ¿sí? Dios nos le mandó, él dice, yo voy a hacer más. Él ayunó 42 días, ¿ok? Acabó los 42 días, estaba flaquito. 42 días, dice que se sentó afuera en su corral y había el monte. Dice que del monte vio descender un sapo. Escuche, un sapo. El sapo separó su frente de él y dice que el sapo le habló y le dijo, mi siervo le dijo el sapo. Él le quedó mirando y dijo, mi siervo, yo te voy a bendecir por estos días que tú has tenido de ayuno. Yo voy a hacer una obra grande contigo, voy a hacer señales, milagros, prodigios y maravillas. Y toda la gente te va a seguir. Mire, el diablo. Y al instante yo detecto que es del diablo, además, por cómo empieza a halagar. Y le dijo, voy a hacer una obra grande contigo. Voy a hacer un milagro extraordinario para que la gente crea.
Él tenía una esposa y una hija de 8 años. Anda, coge un cuchillo y mata a tu esposa y mata a tu hija. Al tercer día, le dijo, al tercer día yo la voy a resucitar y la gente va a creer en ti y te va a seguir. Cogió el cuchillo, mató a su esposa y mató a su hija. Y el tipo está preso hasta ahorita. ¿Sí? A mí Dios no me va a hablar por un sapo. Un sapo venga y me diga, mata a tu esposa, mata a tu hija, el que se muere es el sapo. ¿Sí? Yo soy hijo de Dios y a mí Dios me va a hablar directamente Él. ¿Sí? Yo no espero que alguien venga, ¿sí? o busco una profecía, no. Eso no es ningún hijo de Dios, no hace eso. Los hijos de Dios no buscan profecía. Yo hablo con Dios porque el velo ha sido roto. Directamente yo voy y Dios me habla y me enseña. ¿Sí? Todos nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo. Jesucristo partió el velo del templo, se rasgó. Ahora todos nosotros por su sangre tenemos entrada hasta el lugar santísimo, la presencia de Dios. Y ahí tú conversas con Dios y Dios te habla. Todos nosotros, ¿sí? Hasta el más niño y el más anciano, todos pueden acceder a aquel lugar. Lo que nos sucede con nosotros es que hay que tener perseverancia, ¿sí? Empezar a ser disciplinados en el camino de Dios, a pasar horas orando. Dios no te va a hablar en la primera hora, ni en la segunda hora, tal vez ni en la tercera. Y algunos te vas a cansar, a veces hasta no vas a saber ni qué orar, ¿sí? Pero así se empieza, así yo entendí, así se aprecia. Pero después, cuando ya van, las horas pasan, tú ya recién empiezas a sentir el fuego, empiezas a sentir presencia y empieza por tu boca a salir palabras y orar por todo el mundo y hasta te falta tiempo de orar, ¿sí? Y viene Dios y te habla. Así funciona. Busque a Dios. Si usted quiere que Dios hable con usted, métase a su aposento. Ayer hablamos del aposento. Entre al aposento, usted solo con Dios y hable con Él. Pase horas, pase ahí horas. La Biblia dice que hay que sangrar las rodillas. Hay que sangrar las rodillas, ¿sí? Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. Volvamos, miren, escuche, verso 11 dice, anda a la calle derecha, le dio instrucciones precisas, busca en la casa de Judas, le dio el nombre, y busca a uno que se llame Saulo de Tarso, porque él ora. ¿Se da cuenta? Ananías le dijo, mi siervo anda a tal lugar, a tal casa, pregunta por tal hombre, ve y por él ora. Directo, sí, instrucciones precisas. Porque Dios es infalible, Él jamás se equivoca, ¿sí? Instrucciones precisas. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es más, mire, Pablo, preste atención, mire. Pablo era, ¿qué era? ¿Qué era Pablo? Judío, gentil, publicano, ¿qué era? Fariseo. Dice que él vio en su oración, en sus 3 días, él dice que él ha visto, que Pablo había visto a un hombre llamado Ananías. Así trabaja Dios, preste atención. Si alguien viene de parte de Dios, escuche, si alguien viene de parte de Dios, le habla a ese alguien y te habla a ti. ¿Me entiendes? Así. Le habla al profeta y te habla a ti. ¿Entiendes? Esa es la confirmación que Dios da. Ananías le dijo, vas a encontrar un hombre, Pablo, él está orando. Pablo está orando y dice, va a venir un hombre, Ananías, y va a orar por ti. ¿Ven las instrucciones precisas de Dios? Ahora, mire, escuche, esto es precioso. Entonces, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire, Ananías le habló, ¿quién? ¿Dios le habló o no le habló a Dios? Pero Ananías, hay veces cuando nosotros Dios nos habla, ¿sí? Y queremos como que decirle a Dios, pero Señor, piensa bien lo que tú estás diciendo. Hay gente así, hermano. Hay gente que quiere aconsejar a Dios, ¿sí? Pero Señor, ¿cómo me vas a mandar a ese hombre si ese hombre es un perseguidor, es un asesino? O sea, hay gente, mira, y él era discípulo, tenía revelación de Dios. Eso es una prueba que a pesar de ser siervos de Dios, todavía somos humanos, tenemos errores y tenemos defectos.
pero cada día vamos perfeccionándonos, ¿sí? Al igual que Pedro, ¿sí? Satanás entró en su corazón por un momento en un descuido de Pedro y quiso aconsejar a Jesús. Señor, ninguna manera esto acontezca contigo. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. A su propio discípulo, al propio apóstol Pedro. Satanás. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Entonces Ananías le dijo, pero Señor, no. Y el Señor le vuelve a decir, escucha. Y el Señor le dijo, ve. El Señor no te da explicaciones, escuche, Dios no da explicaciones. Él te dice, ve, no quieres, tu problema. Dios llama a otro, así. Escuche, toda persona, hay gente que se resiente con Dios, ¿no? Se resiente. ¿Cuántos de ustedes se han resentido? Cuidado, ¿ah? Sí, cuidado. No te resientas porque Dios no se hace problemas, se va a buscar a otro. Dios te ha dado un don, un talento, ¿sí? Tú lo usas y si no lo quieres usar, Dios levanta a otro. ¿Me entiende? Así funciona. Si yo no quiero predicar, Dios levantará a otro. Yo no soy indispensable. Edgar Cruz no es indispensable, es un hombre más, nada más, simplemente. No soy ni un siervo grande, ni un siervo pequeño, nada. Solamente siervo de Dios, punto. ¿Ok? Escuche, Dios te habla, ve. Si tú haces, correcto. Si tú no lo haces, tú te darás cuenta. Ve, porque instrumento escogido me es este. A Pablo dice que era instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y hasta los mismos hijos de Israel. O sea, tenía la gran comisión, la comisión más grande de predicar a los gentiles. ¿Cuál es tu apóstol, hermana? El que sale en la televisión, Ronnie Chávez, Cash Luna. ¿Cuántos apóstoles hay? Yo tengo un apóstol. Mi apóstol es Pablo. Es mi único apóstol. Él predicó a los gentiles. No hay más apóstoles. Y yo se lo he probado en la Biblia. ¿Sí? Busque el mensaje en internet, la prédica. Hermano, Pablo tuvo la comisión de llevar el evangelio a todos los gentiles. Y no solamente a los gentiles, sino a Israel. Y aquí en este verso 16 está el mensaje. Y preste mucha atención. Aquí está el corazón del mensaje. Y anótelo y márquelo y acuérdese siempre de este verso. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, a Pablo Ananías vino y le profetizó. ¿No? Le profetizó, le dijo, Pablo, Dios te va a bendecir. Pablo, Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a dar dinero, fama. ¿No? ¿Así le dijo? No, Señor. Le dijo, vas a padecer. Esa fue la profecía. Vas a padecer por el nombre de Jesús. Pero hoy no es así. Hoy a la gente le gusta que le hable bonito. Se molestan cuando tú le hablas palabra de Dios y piensan que le estás hablando a ellos. Está hablando contra mí y se molesta, moléstese con Dios, porque la Biblia dice, ¿sí? Yo voy a decir lo que la Biblia dice. Si se molesta, ese es su problema. Usted tiene que molestarse con el diablo. Aquel que está bien con Dios no tiene por qué molestarse, porque no le cae. ¿Ok? Acá le dice, la profecía para Pablo fue lo siguiente. Vas a padecer. Hoy, no. Hoy los que se dicen siervos de Dios, te dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, toda tu familia se va a ganar para Cristo, Dios te va a bendecir, te va a hacer, le pintan, hermano, flores, maravillas, pero no le dice, estás en pecado. ¿Cuántos son los predicadores, los evangélicos? Estás en pecado, le dicen, arrepiéntete, vas a padecer, vas a sufrir por el evangelio, tienes que padecer. ¿Usted ha escuchado alguna vez que alguien ha hecho eso? Yo llevo 6 años en el evangelio y he ido a predicar a regular de iglesias, ¿sí? Y nunca he escuchado eso. He asistido a muchas invitaciones, campañas. Nunca he visto a un evangelista, a un predicador en las mismas iglesias que reprenda, que hable así como habló. Vas a padecer.
No, hoy bonito, ¿no? Es que los predicadores ahora hermanos, se acoplan a la gente, ¿no? Porque si tú no le dices una palabra bonita, no te van a dar una buena ofrenda, ¿sí? Pero aquí no estamos porque me den ofrenda. Aquí yo estoy para dar palabra de Dios, ¿me entiendes? Yo no recibo ofrenda, ¿sí? Yo no recibo ofrenda. Aquí tú recibes palabra de Dios. Si tú no quieres recibir, ese es tu problema. Tú tienes que cumplir con lo que Dios te manda, ¿sí? Si tú lo recibes bien y Dios te va hermano, a enseñar y Dios te va a bendecir y te va a guardar. Pero si tú no quieres recibir palabra de Dios, Dios no puede hacer ya nada más por ti. Ya no puede hacer más por ti, ¿sí? Él es caballero. Él quiere que tú cambies. Él quiere que tú seas su siervo, su sierva, que tú le sigas, que tú le sirvas pero correctamente, que tú madures en el Evangelio, que cuando venga la prueba, que cuando venga la dificultad, cuando la situación sea oscura, tú sepas pararte bien firme, ¿sí? Y no retrocedas, sino que estés ahí parado firme y avances. Eso es lo que Él quiere. Él quiere salvar tu familia, Él quiere salvar tu casa, tu hogar, pero tienes que luchar, ¿sí? ¿Cuántos de todos ustedes, hermanos, que están acá presentes, cuántos tienen su familia y familias que todavía no están en el camino de Dios? Muchos. Los padres mayormente están aquí y sus hijos no. Y ese es un grave problema. Eso es muy delicado. Es por eso que, hermanos, todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros tenemos que orar incesantemente, ¿sí? No tengo tiempo yo, hermano, yo no tengo tiempo para estar peleando y discutiendo con otros que no creen en lo que yo predico. Yo no tengo tiempo para eso. Tengo tiempo para hacer la obra, para predicar, para preparar mensajes, para enseñar. No tengo tiempo para estar perdiendo el tiempo. ¿Por qué se pierde el tiempo? Porque yo sé a mí quién me ha llamado. ¿Usted sabe que usted quién la llamó? Si usted le llamó Dios, usted tranquilo, tranquila. Permanezca ahí tranquilo, porque Dios va a ser el que va a respaldar. Dios siempre te va a respaldar, ¿sí? Así que tranquilo, tú sigue haciendo la obra. Hermano, métete a orar. Métase, hermana, a ayunar, a pasar horas en la presencia de Dios. Pero hermano, me duele la rodilla. Pero alguien me dijo, pero hermano, si oro mucho, me van a salir callos en las rodillas. Y una mujer no puede tener callos. Y le dijo, Dios no te ha llamado. Tú no sirves para el Evangelio. O sea que tú quieres enseñar tus rodillas. ¿Quieres que la gente vea tus rodillas? ¿Sí? Hermano, si a mi esposa yo la encuentro con callos, yo beso sus callos en sus rodillas. Porque sé que es una mujer de oración. ¿Me entiendes? Aquí nosotros no honramos el cuerpo, la vanidad. Aquí nosotros honramos a Dios. Hombre, mujer, que es de oración, que ora, que vemos sus frutos. A ese hombre yo respeto, a esa mujer yo respeto. A una mujer íntegra, a un hombre íntegro, que yo veo sus frutos, que veo que es un hombre de paz, que se manifiesta el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, que siempre está haciendo la obra de Dios, yo lo respeto, sea quien sea, a pesar que de repente si no tiene profesión, yo lo respeto más, para él vale mucho. Pero personas hermano, que no dan testimonio, que no tienen buen testimonio, ¿cómo quiere uno que le respete? ¿Entiende? Tú tienes que respetar, hermano, si es un niño y tú ves que ese niño se está levantando, que está orando, ¿me entiendes? Que no pierde el tiempo jugando en la calle, que está estudiando la Biblia, tú respétalo, así sea su mayor, respétalo. Porque Dios, ¿quién sabe que Dios tenga un ministerio para él? Lo levante como pastor, lo levante como evangelista. ¿Entiendes? Hay que padecer por el Evangelio, hermano. A Pablo se le dio una tarea extraordinaria. A Pablo no se le dijo, tú vas a ser bendecido. Y Pablo aceptó, escuche bien, Pablo aceptó el llamado, ¿sí? Porque imagínese, hermano, sinceramente, si a usted, el día que usted se convirtió, le hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas a llorar, te van a hacer sufrir, van a hablar mal de ti, tu propia familia te va a dar la espalda, a veces te vas a quedar sin comer, te van a odiar. ¿Tú hubieras venido a los pies de Cristo? Sinceramente. Te va a faltar dinero. Sinceramente, ¿usted hubiera venido a los pies de Cristo? La verdad. No. Pero los predicadores dicen, oh, ven a Cristo. Cuando vengas a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. No, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Es una, hermano, a mí me duele, ¿me entiendes? Y entra celo de Dios en mí, porque escucho a predicadores decir eso. ¿Me entiendes? No escucho a predicadores hablar el Evangelio completo.
Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Es una cara de la moneda. La moneda tiene dos caras. Usted tiene que enseñar el evangelio completo, ¿sí? Porque si tú le dices que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, el día que vengan los problemas, Él va a correr y se va a ir al mundo, ¿sí? Y se va a condenar peor y la culpa va a ser tuya por haberle enseñado mal, ¿sí? Porque habiendo conocido la verdad, dice la Biblia, y uno se vuelve atrás, mejor no hubieras nacido, hermano. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Entiende? Por eso que el evangelio no es juego. Por eso que el evangelio es para valientes, no es para cobardes. ¿Cuántos estamos acá? Miren, ¿no? Yo sé que todos ustedes tienen cosas que hacer. Yo también tengo cosas que hacer. Y estoy preocupado porque tengo encima el esfuerzo que todavía no he hecho las preguntas. Y son días que uno tiene que amanecerse para hacer las preguntas para el esfuerzo de todas las iglesias. Entonces, hermano, pero a pesar de eso estamos aquí cumpliendo, estamos orando. Y quiero, hermano, tengo en mi corazón ese deseo de ir a ver a esa anciana, ir a ver a los ancianos, visitar, hacer algo, hermano. Es por eso que estaba orando. Y el Señor ha puesto eso en mí, que hay que ir a verlo, hermano. Hay que ir a verlo, hay que ir a repartir tratado, ¿sí? Porque aquí, hermano, sería bueno que nosotros nomás nos salvemos. ¿Es correcto, hermano, que nosotros nomás nos salvemos? No es correcto, ¿sí? La gente está necesitando. Si quiero ir a entregarle un tratado acá a los vecinos de acá de la iglesia. Mira, estos vecinos que están acá en la iglesia, a los costados de la iglesia, yo estaba hablando con el Señor ahí. Y yo empezaba a decir, ¿por qué, Señor? Mire, acá del lado de la iglesia están asistiendo a los testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Aquí habiendo una iglesia. No, nada. Para Dios no hay nada imposible. Lo que falta es rodillas. Lo que falta es humillación. ¿Qué? ¿O que no se puede? ¿Dios no lo puede hacer? No. Dios todo rompe. Yo he conocido a testigos de Jehová 40 años. 40 y ni siquiera tiene ella esa edad. 40 años en los testigos de Jehová. Y hoy predican a Cristo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. Yo tengo en mi corazón ese pensamiento, que hay una responsabilidad, esta iglesia, a todos nosotros debemos pasar cuenta, por la gente que está acá al lado, ¿sí? Y de repente nunca le hemos dicho nada del evangelio, y por nuestros vecinos. Un día daremos cuenta, Dios nos llamará a cuenta a todos nosotros, ¿sí? Hay que padecer, hermanito, hermana, hay que padecer, ¿sí? El padecimiento es bueno, hermano, el padecimiento es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú padeces, ¿me entiendes? ¿Tú qué haces? Cuando tú sientes el dolor, ¿qué haces tú? Cuando tú sientes el dolor, ¿acaso estás tranquilo o te apegas más a Dios? ¿Es que acaso cuando tú te acercas más a Dios no es cuando tú estás en problemas? La gente es así. Cuando tú estás en problemas, tú recién te acercas más a Dios, ¿no? Es que a veces nosotros los humanos somos así. Queremos estar en problemas para estar más cerca de Dios. ¿Me entiendes? Dios sabe cómo somos nosotros y es por eso que Dios nos tiene en problemas, nos permite pasar cosas para estar ahí siempre con Él, porque Él nos ama y no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso que muchas veces padecemos. El padecimiento, hermano, es bueno, forma nuestro carácter, forma nuestra conducta y nos da experiencia, escuche bien, experiencia para que cuando otro lo pase, tú tengas cómo aconsejarle, ¿sí? Es que por eso es hermoso el camino de Dios y la palabra de Dios. Así que hermano, si tú sufres padecimientos por la causa de su nombre, es correcto, es necesario, ¿sí? Nos ponemos en pie y glorificamos al Señor fuertemente. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo, la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Dele fuerte las palmas al Señor.